Hola, buenas noches. Bueno, buenas noches en Argentina, las 20 del domingo. Bienvenidos, bienvenidas. Es un gusto compartir este espacio, la bitácora viva de mi experiencia en el camino, basado en las enseñanzas de la verdad divina, que he conocido hace muy poquito, relativamente a mis 49 y hace 7 meses que estoy experimentando esta, no sé si de alguna forma llamarlo transformación más que restauración, este proceso de restauración, que es el deseo en realidad de renovar mi conexión con Dios, mi relación con Dios. Hola, buenas tardes, buenas noches, Anita. Si me escucha bien, ahí aprovecho que están acompañándome. Bueno, es muy importante enmarcar cada una de los relatos, de las experiencias que vivo, y lo aclaro en función de los comentarios o de las interpretaciones o de las percepciones que se tengan respecto de las experiencias. Porque el domingo pasado, que hablé un poco del miedo y de cómo contribuir a su procesamiento, si no lo vemos dentro del marco de la verdad divina y desconocemos justamente el funcionamiento de los principios y leyes de Dios y la profundidad que tiene ese proceso en sí, todo lo que implica, se toma como algo un poco más fragmentado, recortado, liviano, si se quiere, en cuanto a práctico. Y lo práctico de alguna forma se lo considera como cortito, cómodo, y por eso hago esta aclaración al principio. Cuando hablamos de procesos, generalmente tenemos idea de una secuencia, pero al decir verdad divina, y para el nivel de desconocimiento y el deseo de ignorancia que estamos cultivando en este momento en el mundo, no es familiar, no resulta para nada conocido, y por lo tanto es necesario poder comprender profundamente de qué estamos hablando cuando hablamos. Así que la invitación es siempre, si alguien viera estos videos por primera vez, en este caso estoy en Facebook y lo voy a trasladar al canal de Paradoja, y debajo de la descripción del video, aparte de hacer algún comentario sobre los conceptos y lo que desarrollemos en esta oportunidad, enlazo a los sitios oficiales, el de la verdad divina y el de unplandivino.net, que es Iván Domingo quien me invita a compartir este proceso, me acompaña, nos acompañamos con otras almas, y es quien hace la traducción al español del material de AJ, que si bien en el sitio oficial cuenta con algunas traducciones, no son la mayoría, y entonces él fue haciendo esta tarea amorosa de traducir y de poner al servicio de la humanidad la difusión. Por lo tanto, remito a esas fuentes, los invito a ir, y también reconocer que estoy haciendo un proceso de verdad personal. ¿Qué significa esto? Que esto que voy compartiendo domingo a domingo es verdad para mí, en mi historia, pero no es la verdad de Dios. A la perspectiva de Dios, que es la verdad absoluta, es otra. Yo estoy compartiendo el proceso de mi verdad personal, que es parte, o sea, el principio del camino en el que vamos asumiéndonos
asumiendo esta responsabilidad y esta identidad como almas y asumiendo todas las creencias basadas en el error y el proceso del reconocimiento de la fachada y lo que vengo compartiendo. El hecho de que sea una verdad personal, por eso es verdad para mí, no se puede trasladar, no es una experiencia que se pueda aplicar a cualquier otro y es simplemente un compartir para poder invitar, si se quiere, incluso a cuestionar, porque la verdad es que no, la intención no es imponer ni adoctrinar ni enseñar, es un compartir. Bien, y hoy vengo con mucho entusiasmo, porque la verdad que así como les conté la semana pasada, Francesca, mi nieta de 5 años, está viviendo acá en casa. Compartimos Ana Paula, que tiene 20, Francesca y yo. Este nuevo escenario, este movimiento que nos trajo la ley de atracción, tanto a Ana Paula como a mí, nos representó en realidad a todo el núcleo, también a Angie, que es la mamá de Ana Paula, mi hija mayor. Pero me voy a focalizar en mi experiencia y en la experiencia que estamos viviendo acá a partir de la presencia de Francesca. En semanas anteriores compartí en el muro de Face, también en Instagram, compartí un fragmento de la ley de la atracción donde especifica que vamos a recibir en este proceso de desear conocer la verdad, vamos a recibir tanto la asistencia directa como la asistencia indirecta. Una de las formas en que se manifiesta la asistencia indirecta es con los niños. Los niños y las niñas tienen la ventaja, el beneficio de que habitan el alma de forma natural. Entonces, su espontaneidad y su humildad para expresar las emociones están constantemente manifiestas. Aunque en el caso de Francesca, que tiene 5, ya la fachada se está dejando ver, ya maneja conceptos de culpa. Por ejemplo, que ayer tuvimos una interacción y estaba muy enojada y me decía, bueno, vos tenés la culpa, cosas que de alguna manera corresponden un poco más ya a la fachada adulta. Así que Francesca ya comenzó a incorporar esos conceptos y a aplicarlos en determinadas situaciones. Pero específicamente hoy, que bueno, eso es lo que vino un poco a traer a Francesca acá, que se expande el foco de mi experiencia, que involucra a su mamá, Angie, y por lo tanto a mi rol de madre y a las heridas que comparto con Angie, que a su vez vienen de mis padres. Por eso quería compartirles hoy, recordar que en la primera instancia del perdón teníamos un mapa que más o menos identificaba, vamos a imaginar que esta soy yo en este caso, y que en el marco de las relaciones primarias, los primeros que inciden en los manchurrones, en las heridas, en grabar el alma, en las heridas en el alma, son los padres y madres, y sobre todo en este caso de la madre, potenciado por el útero, ¿no? Por la gestación. Entonces, padre, madre y alguien que ejerciera el cargo de tutor son los principales, ¿sí? En relación a lo que va a sentir o va a grabar, va a experimentar el alma emocionalmente. Más directamente a través de la madre y a través del útero de la madre también recibe las emociones del padre, en tanto que la madre esté abierta a experimentar esas emociones que recibe del padre, ¿sí? En el caso mío, por ejemplo, que sería de rechazo o de desprecio. Bueno, es principalmente en la gestación y hasta los 2 años más o menos. Y después, a partir de los 2 años, ya fuera del útero se recibe, estas 2 flechitas indican de manera directa, ¿sí?
¿En qué va? Bueno, a esto se le suman los grupos cercanos, el entorno, y el yo real ya comienza a construir el yo de fachada. Cuando se complejiza, si se quiere decir, claro, cuando se comienza a, no sé si la palabra es complicar, porque en realidad a agravar sería la condición de las circunstancias cuando ya las heridas, que son las líneas negras, se hacen desde ese yo herido, desde esa fachada a hijos e hijas, por ejemplo, en este caso, que es lo que quiero contar. Estoy tratando de hacer así como un marco de revisión, quiénes son los primeros damnificados en el caso de que yo, madre, no, sin asumir mi yo real, sin haber procesado mis emociones, sin haberme hecho cargo de mis heridas y de mi condición álmica, de la condición álmica en desarmonía, entonces tengo hijos. Activo esta secuencia, o sea, genero a su vez ya un efecto dominó que va a ir en mis hijos en este caso. O sea que por un lado voy a tener las relaciones de perdón que están por decir, las que me antecedieron y que incluso me incluyen a mí misma por haber yo contribuido voluntariamente no solo a la formación de esa fachada, sino al mantenerla, a justificar su existencia. Y después están las relaciones de arrepentimiento, que son las que involucran, en este caso, y principalmente a los hijos, después también a la pareja. Bueno, yo había hecho un mapa, ya les había compartido en su momento, ¿no? Cuáles son mis heridas, las que identifico en este proceso de verdad personal que yo recibo, tanto de papá como de mamá, ¿sí? En este caso, por ejemplo, que también está mi abuela materna, ¿sí? Mi abuela materna ejerce un rol influyente porque vivimos un tiempo con ella y también comparte algunas cuestiones con mi mamá. Así que entonces de alguna manera termina siendo una de las, no las creadoras, sino ejerce como supresora de las heridas, de las emociones. Y yo aquí quiero mostrar, acá están los hijos e hijas, ¿no? Yo tengo 4 hijos nacidos, digamos, y hasta ahora vivos. Bueno, en realidad, al no haber muerte, está ahora aquí conmigo en la tierra. Y un aborto natural, que cuenta ahora también a partir de la verdad divina. Sabemos que los abortos son, de alguna forma, el deseo, si se quiere, o la declaración de un útero inhabitable por la condición del alma, ¿no? Y de alguna forma se expulsa o se rechaza ese bebé, esa alma. Ahí Ana Paula pregunta, ¿las heridas y los miedos, si no sanan, se pasan a tus hijos? Y si podés sanar cuando ya están tus hijos, ¿cómo sanan ellos? Muchas gracias, Ana Paula. Por eso vine muy entusiasmada. Ana Paula sabe que para mí este proceso es muy importante. Y ella ya lo vive conmigo de manera natural. Y me emociona, pero alegremente. Me emociona mucho. Entonces ella me dijo que hoy iba a participar porque esto le importa. Sí, las heridas, los miedos también forman parte. O sea, las heridas se llaman aquellas circunstancias dolorosas en las que se graban emociones que no se permiten sentir, digamos, que quedan encapsuladas. El alma está preparada para que las emociones la atraviesen. Es lo que estamos viviendo ahora con Francesca. Francesca se enoja, se le está enseñando cómo ella puede expresar su enojo sin hacer daño a nadie. Hoy incluso tuve que sostenerla, que es una de las recomendaciones que da Miller, de sostener cuando ya empieza como a golpearse o a querer golpear,
permitirle que patee algo, permitirle que exprese, pero enseguida desaparece el enojo porque ya lo procesó, lo atravesó y salió al otro lado. Entonces enseguida Francesca está de buen humor, o sea, no es eso. Hoy observábamos que vos decís, bueno, ¿dónde se fue todo lo que sintió? Y lo atravesó y lo pasó. En cambio, los adultos lo que hacemos es oprimir eso. O nos da vergüenza cuando hace, o le decimos, los chicos no lloran, oh, mira, toda la gente te está mirando, voy a llamar al policía de la esquina, qué feo lo que estás haciendo, ¿no? La verdad, o mira cómo me haces poner, o empezamos a responsabilizar al niño de cómo nos sentimos nosotros. Entonces, por eso se provocan las heridas. Las heridas generalmente están relacionadas con la vergüenza, las vergüenzas como tengo yo, por ejemplo, y el desprecio, el rechazo de los demás. Por lo tanto, nosotros, si no sanamos, lo pasamos a los hijos. ¿Pero por qué esto? Porque de alguna manera la invitación es a poder asumir desde ese rol la importancia que tiene tu estabilidad emocional y la condición de tu alma para tener hijos. Se supone en el diseño de Dios, no se supone, en el diseño de Dios uno tiene un hijo por amor. Por lo tanto, si es en el marco del amor, no hay miedo. Si hay miedo, no hay amor. Y si es en el marco del amor, es con la verdad, porque no hay amor sin verdad, ni verdad sin amor. Por lo tanto, para tener un hijo en esas condiciones como está diseñado el proceso, desde la perspectiva de Dios, se iba a dar esta secuencia, ¿no? Yo iba a asumir la condición del alma, iba a decir, voy a resolver esto de antemano y voy a tener un hijo cuando me encuentre con unas condiciones álmicas favorables. Por supuesto que mientras estemos en la tierra, eso es un desafío, pero es posible. Ahora bien, una vez que ya tuviste los hijos, como pregunta Ana Paula, debo practicar, yo debo ejercer el deseo de sentir las emociones que quedaron encapsuladas en el alma, porque a mí me enseñaron a no sentir, o sea, es ir en contra del diseño. Cuando sos un alma, estás preparado para sentir, pero todo el mundo está en oposición a sentir. Entonces hacemos cualquier cosa para no sentir, y así, bueno, llevo 49 años sintiendo a medias y muy poco, y sintiendo emociones de la fachada, que no son las emociones del alma. Y entonces ahora yo lo que debo hacer, lo que elijo hacer es asumir la condición de mi alma en desarmonía, asumir la oscuridad en la que me encuentro, que ni siquiera creo poder imaginarla, porque hay muchísimo daño del que no puedo, darme cuenta, va apareciendo. Y por un lado, desarrollar la humildad, cultivar la humildad en el alma para poder sentir las heridas que llevo yo por dentro, y una vez que yo pueda sentir las heridas y sentir lo que representaron para mí, se va a poder dar las condiciones, porque es el sentir lo que crea las condiciones del perdón. Yo en este momento no puedo decir que he perdonado a mi mamá y perdonado a mi papá, porque no atravesé las emociones, no atravesé la vergüenza, no atravesé el miedo, no atravesé el dolor, la tristeza, toda la tristeza que seguramente va a surgir cuando yo pueda darme cuenta de la magnitud del dolor que viví durante la infancia. Eso va a ser no intolerable, pero va a ser necesario para que yo pueda atravesar, que es como pasar un túnel y llegar al otro lado, y poder liberar esas emociones. Una vez que yo perdone a mis padres, que es lo que, Ana Paula, vas a tener que hacer vos, vas a tener que hacer, no,
elegís, podés elegir hacer Ana, la otra Ana, todas las Anas, miren, 3 Anas ahí, es hacer eso y una vez que podamos procesarlo, no me sale la palabra, no sé si es una fase, bueno, pero esa relación, ese procedimiento veraz, de ese procesamiento veraz de la emoción en las relaciones de perdón impacta automáticamente y crea el arrepentimiento. O sea, libera también, al liberarme yo, no solamente que de alguna forma no es absolver, pero de alguna forma es procesar y liberar, que era la idea desde el principio, y liberar también a mis hijos. Ahora bien, ya todos mis hijos son mayores. Ya corre por cuenta de ellos, de ustedes, en este caso que está Ana Paula ahí, elegir perdonarme o no y a su vez hacer la misma secuencia con sus hijos. Cuando sufrí el acoso sexual de chiquita, ¿fue tu ley de atracción la que me causó o tiene algo que ver con tus heridas? Bueno, sí, lo hablamos y te agradezco mucho, Ana Paula. Es muy difícil darnos cuenta de la amorosidad de las leyes de Dios y cómo esto es de alguna forma lógico, si se quiere. Como nosotros nos resistimos mucho a ver, nos resistimos tanto a ver la verdad, nuestra verdad personal, ni siquiera la verdad de Dios, también aparte, pero la verdad personal, sí, tanto yo como mi hermana, como en el caso vos, y de alguna forma Angie también en sus experiencias tuvieron y tienen connotaciones de vergüenza sexual. Están muy relacionadas con, tiene que ver con mi condición álmica y tiene que ver con la ley de la atracción. La ley de la atracción es el mensajero de Dios. Nos trae a nosotros por todos los medios posibles oportunidades para conocer la verdad. Y aunque duela, y duela mucho, aceptar, los niños y las niñas están totalmente supeditados a nuestra condición álmica. Esa es quizás la parte más álgida, la más difícil de aceptar para nosotros, la responsabilidad que tenemos sobre las experiencias de nuestros hijos. Así como hablamos una vez de los accidentes desde la perspectiva de Dios y por qué mueren niños y niñas, y por qué están directamente implicados con la ley de compensación también, es por eso, es porque no hemos visto. Entonces, tiene una relación directa y aunque uno sienta de alguna forma que es injusto, porque sí, empieza por ahí, empieza por sentir, incluso por enojarte con Dios, Ana Paula. Si quisieras enojarte con Dios, yo me sorprendí muchísimo cuando comprendí, y hoy hablábamos con Ana, con tu tía, de todo lo que cambia conocer el marco de las leyes. Es triste, pero al mismo tiempo es esperanzador, porque uno puede encontrar por fin, de alguna forma por fin, la perspectiva de la intervención exacta y eficaz al asumir la responsabilidad que me toca, que no es lo mismo que juzgar y culpar y condenar, porque es algo que Dios no hace. Nadie dice que la otra persona no haya sido también, digamos, de alguna forma dañada. La perversión que se genera tiene que ver con las heridas de la infancia de esas personas también. No justifica, de ninguna forma justifica, pero sí se comprende de dónde vienen tanta perversión. Y
Y además es importante recordar que cuando nosotros tenemos heridas en el alma, esas heridas también atraen a los desencarnados, por lo tanto no estamos solos al momento de vivir nuestras experiencias. Ellos contribuyen también a generar esa situación de alguna manera, a favorecer o a condicionar con nuestras experiencias, nuestras conductas, condicionar con nuestras experiencias, dije mal, condicionar nuestras decisiones, nuestros comportamientos, nuestros sentimientos, nuestros pensamientos. Y los niños ya vienen acompañados por espíritus, por lo tanto, imagínense todo lo que desconocemos, todo lo que no podemos intervenir o modificar por ignorancia. Y por ignorancia también consideramos que nuestra tarea de educar, que es un poco lo que quería hablar, está limitada a proveer, como que tu educación es que termines el colegio y que tengas una fuente de trabajo, por decir, o que hagas una carrera. Y que solamente eso, sin hablarte de la vida espiritual, sin conocer las leyes, digamos, como vamos solo por la vida, ¿no? Nos arreglamos como podemos. Es así, es una idea de esfuerzo, de lucha, si uno conoce esto, comprende, y si quisieras tener una hija o un hijo, te ocuparías en principio de poder establecer las condiciones favorables y que beneficien. Bueno, no está funcionando bien el Wi-Fi. Bueno, algunos espíritus, hablando de espíritus, ahí están manifestando su berrinche. Bueno, un poco de esta circunstancia es lo que quería compartir hoy respecto de la ley de la atracción. Justamente Ana Paula vino a ofrecerme esto que representa muy difícil y doloroso y que tiene el valor porque por mucho tiempo tuvo una connotación negativa, ¿no? Se tiene vergüenza incluso de poder decirlo, así que lo agradezco mucho. Y sobre todo con respecto a la sexualidad, que hay tanto tabú y con mayor, como alimentando más todavía el hecho de que se mantenga en la oscuridad, igual que lo espiritual, por ejemplo. No sé si hay otra pregunta. Bueno, en principio era esto de reconocer la importancia de darle el marco que tiene el vínculo del padre y la madre, y en este caso, como dice Ana Paula, para poder establecer las condiciones de sus experiencias aquí en la tierra como hijos. Pero hay algo que modifica totalmente la situación y que está relacionado con el concepto que tenemos de la experiencia de ser padres o madres, ¿no? A ver. En principio, reconocer, hay varias cuestiones que están distorsionadas, como me decía hoy. Una cosa es desde la perspectiva de Dios y otra cosa es desde la perspectiva humana. Desde la perspectiva humana, que es lo que dije recién, la crianza está condicionada a ofrecer determinadas instrucciones. Bueno, voy a hacerla corta, a ver, sí, me voy a adelantar, voy a ponerme acá, a ver. Desde los roles de padres, madres e hijos. Desde la perspectiva humana es asimétrico, quiere decir, padres y madres están por sobre los hijos e hijas en cuanto a autoridad, si se quiere, ¿no? Expertez, o porque yo digo, o porque yo sé, ¿no? A sabiduría, sapiencia, por ejemplo. Y desde la perspectiva de Dios es simétrico. ¿Qué significa esto? ¿Por qué? Porque no, en realidad, desde la perspectiva de Dios somos hermanos.
¿Cuál es la explicación de esta condición? Que nosotros consideramos cierta hegemonía del rol tanto de padre o madre, como que la idea de que el hijo o la hija es propiedad de uno. Sin embargo, cuando miramos el diseño y podemos decir yo te di la vida o yo te crié, en realidad estamos negando la complejidad y de alguna manera la verdad, porque es lo que estamos negando, la verdad de lo que está sucediendo. Dios es el creador, es la superalma creadora de todas las almas. Esa superalma que creó todo lo que hay, el universo completo con sus leyes en una estructura compleja y que todo lo abarca, o sea, de carácter universal, crea este patio de juegos para el alma, para que el alma experimente, se individualice, desarrolle la autoconciencia y la responsabilidad. Esto que Ana Paula pregunta, por ejemplo, es un ejemplo de cómo Ana Paula puede ya ir identificando la condición de su alma y poder darse cuenta de las relaciones de perdón, de la relación de arrepentimiento, de la ley de la atracción, de la forma, hoy cuando hablábamos de cómo Francesca gestiona, de lo que Francesca nos trae a nosotros como ley de atracción, de cómo Francesca nos permite reconocer todos nuestros miedos, nuestros dolores, nuestro enojo, las deudas que tenemos pendientes para con nosotros mismos, esos permisos no concedidos y cómo Ana Paula recordaba hoy esa voz que tiene en este momento muy crítica contra ella misma, que es su fachada, tiene sus raíces en la infancia. Entonces, esto que Ana Paula experimenta hoy está ya de alguna manera demostrando cómo el hecho de poder considerarla un alma y el hecho de que ella también me considera un alma y de que pueda reconocer la autoridad de Dios. Al reconocer las leyes, uno está validando, o sea, dando valor y dando legitimidad a las leyes de Dios y por lo tanto abandonando el paradigma de la tierra, si se quiere. Eso es desarrollar la autorresponsabilidad y la autoconciencia. Entonces Ana Paula, a pesar de que siga reconociendo las emociones que implicaron la vergüenza, la culpa, el enojo, la frustración, la ira, todo lo que surge de esta experiencia que vivió no significa de ninguna manera que no sienta todo eso, que al contrario, que lo atraviese, que lo procese y que en esa autoexaminación, en esa validación propia que haga ella de activar toda el mecanismo del alma, digamos, todo el proceso de sentir, de acercarse a sentir un poco, desterrando el miedo, entonces ella va a poder empezar a expandir su alma, que tiene un potencial infinito. Eso es lo que está haciendo Ana Paula ahora. Dios, al crear el alma, involucra a un par de medias almas, almas gemelas, como debería ser el modelo, ¿no? Almas gemelas, que por supuesto, al ser gemelas, estarían sintonizadas ya por defecto, por decir, en el campo, por el diseño, y vendrían hijos de esa unión álmica, sexual, o sea, en el plano físico, sexual, y entonces saldría un hijo. Pero ese hijo sigue siendo hijo de Dios, porque lo que yo hice con mi pareja en este caso es mantener una relación sexual y favorecer, facilitar el proceso generando la creación de ambos cuerpos, el cuerpo físico y el cuerpo espiritual. Esa fue toda mi tarea. Sigue siendo un hijo de Dios,
sigue siendo otro alma, o sea, no es mía, no es una prolongación de mi ser. Y yo no tengo de alguna manera ningún otro rol que el de validar esa experiencia en cuanto a que es un alma, validar. Sin embargo, nosotros lo que hacemos, que ahora vamos a ver, es todo lo opuesto. Porque, ¿qué pasa cuando tenemos hijos, no? Primero, no es simétrico, o sea, no consideramos un hermano, consideramos una superioridad. Somos superiores, padres, madres, superiores a hijos e hijas. Por lo tanto, es asimétrico. Esta superioridad implica de que hay autoritarismo. O sea, yo sé, yo tengo razón, yo sé por qué te digo, vas a hacer lo que yo digo, toda la forma en que fuimos educados. Y en cambio, desde la perspectiva de Dios, todas las almas se desarrollan, que es uno de los regalos que Dios hace a las almas, basado en la confianza y en la oportunidad de escoger, de elegir. El libre albedrío que nos permite hacer uso de nuestra voluntad, paradójicamente voluntaria. O sea, elegimos todo el tiempo, estamos eligiendo. Pero no nos enseñan, ni enseñamos, ni experimentamos, porque tampoco hay personas que comprenden que la paternidad o la maternidad, así sea en la tierra, se escoge, o sea, se elige. Creo que hay que bancarme una situación, por lo tanto, la condena que yo ejerzo la proyecto hacia el hijo que me jorobó, me jodió la vida, y acá está, que es lo que experimentamos un poco en esta escena, sobre todo favorecida por la pandemia, que fue una cosa mientras había una rutina y una cierta distancia y una cierta descompresión, si se quiere, pero sin embargo cuando tuvieron que convivir todos 24/7 en la casa, las fachadas comenzaron a confrontarse, a verse honestamente, de alguna forma a estallar, a explotar, a colapsar, porque no estaban preparados, entonces era insostenible la experiencia. El no saber utilizar el libre albedrío, por lo tanto, la regulación, el mecanismo de control y monitoreo permanente de todas las cosas, de la dirección, hizo que justamente se agote la circunstancia y se generó muchísima violencia intrafamiliar. Hay estadísticas que demuestran en qué medida el maltrato se propagó y se sobredimensionó, digamos, notablemente en el marco del aislamiento. Y además de eso, el otro día escuchaba a mi vecina, que es joven, una mamá joven, enseñándole a hacer la tarea a su hijo de una manera sumamente tortuosa y que le quita el aprendizaje cualquier idea natural, porque nuestra alma tiene el deseo natural de aprender, pero eso es realmente súper triste, o sea, súper, muy, no solo triste, denigrante para el alma de la madre, para el alma del niño, totalmente teñido de algo opuesto a la idea de lo que es Dios y lo que implica el aprendizaje desde la perspectiva de Dios. Bueno, pero en la escuela hay mucho más que hablar todavía. Bien, entonces, así en esta relación podemos ver que es la instrucción, o sea que cuando tenés hijos lo que tenés que hacerle es instruirlo. Sigue siendo una lógica de la simetría. Yo sé lo que te digo, yo te digo cómo es, yo te digo cómo se hace. En el caso del Dios, se basa en el compartir. ¿Por qué? Primero, porque si somos hermanos, y en este caso yo soy un hermano mayor que te va a acompañar en el proceso de compartir la experiencia, dejo lugar a que el libre albedrío se desarrolle. Por lo tanto, yo no impongo la verdad de lo que es, ni siquiera respecto del concepto de Dios. Yo comparto una experiencia, pero permito que el descubrimiento sea individual. Y ese descubrimiento, si en principio es erróneo, lo que hacemos es promover espacios para que
siga siendo de alguna manera experimentado y naturalmente se pueda llegar, porque uno confía y al haber una confianza no está interviniendo todo el tiempo, no está condicionando todo el tiempo la experiencia. Eso es lo que me está pasando ahora con Francesca, por ejemplo, que veo cómo desde el miedo estoy todo el tiempo tratando de intervenir en el proceso. Todo el tiempo estoy eh, limitando, desconfiando y de alguna manera ahora me doy cuenta cuánto miedo realmente tengo constantemente miedo y cómo no lo veía, ella me permite ver. Bien, entonces, este rol de padre y madre desde la perspectiva humana tiene sus propias leyes, que en este caso puse revelado porque leyes propias significa que desconoce las leyes y principios universales de Dios. Por eso yo hago mi propia ley. Entonces, sobre todo, la fractura más grande es que tenemos las leyes de la casa, que son nuestras leyes, en las que, claro, yo padre decido cuáles son mis leyes de casa, y después a su vez la escuela tiene sus propias leyes, la iglesia tiene sus propias leyes, el club del barrio tiene sus propias leyes. Entonces el niño o la niña se pasa experimentando la discrepancia, porque acá se puede esto, sí, pasa inclusive en la familia cuando los padres están separados. O sea, yo veo que papá tiene su ley, mamá tiene su ley, y por lo tanto juego con en esa fractura, digamos, en ese espacio que se da intermedio y aprendo inclusive a sacar ventaja o a beneficiarme, porque al ser inconsistente la ley, entonces lo que reconozco es justamente la oportunidad de poder escabullirme, sobre todo si está basada en el control y el monitoreo. Entonces, las leyes propias nos oponen o nos declaran en rebelión a las leyes y principios universales de Dios, porque yo desconozco las leyes de Dios y establezco un microclima, sería, y acá yo hago lo que yo quiero, y lo que yo digo y lo que decido, ¿no? Entonces, desconozco al verdadero padre y madre de las almas a las que estoy acompañando y establezco mis propias reglas del juego. Por lo tanto, es coherente que diga que la crianza se hace de yo fachada a yo fachada, ¿no? Y que en realidad lo que estoy haciendo es, de alguna manera, está propagando la deshonestidad, invitando a la desarmonía, no invitando, incitando inclusive, porque cuando hay miedo, por ejemplo, lo que va a hacer el niño o la niña es ocultar la verdad. Entonces, aparecen las adicciones. Yo veía, por ejemplo, que de alguna manera Francesca no dice la verdad, pero no dice la verdad no porque ella asoció la verdad a algo que la amenaza, que me da miedo, y yo también. O sea, de alguna forma, todo lo que edifiqué, decía mi castillo de naipes sobre la arena, está edificado sobre el miedo a la verdad. Y lo tenemos todos. A nadie le gusta que le digan la verdad en cuanto a como que a cierta incisión respecto de la verdad, ¿no? Como decir, cuando dan el clavo, uno siente, si está la fachada, siente automáticamente la resistencia y el rechazo a la verdad. Y no somos honestos ni con nosotros mismos, por lo tanto, no somos honestos con nuestros hijos tampoco. No somos amorosos con nosotros mismos, por lo tanto, tampoco somos amorosos con nuestros hijos. Y eso implica que no los hemos amado. Eso implica el dolor y la tristeza de reconocer que no hemos tenido relaciones basadas en el amor, porque no hay amor sin verdad, no hay verdad sin amor. Por lo tanto, toda nuestra red de relaciones, como mostraba el esquema anterior, está totalmente sostenida por la fachada, por las adicciones. Y es muy probable, que es la experiencia que estoy teniendo ahora, que una vez que comiencen a
a desconstruirse la fachada y comiencen a revelarse estas verdades, van a haber circunstancias que nos van a separar o que nos van a, por ley de atracción, o repulsión, nos van a separar de algunos vínculos, separar, digamos, de la forma en que se terminan, por decir, sí, se disuelve el vínculo. Bueno, entonces, volvemos. El yo fachada, desde fachada a fachada, ¿no? En la humana. Yo, en estas, fíjense, todas estas heridas y todos mis hijos las comparten en mayor o menor grado. Acá están. Todas estas emociones reconozco no solo en la crianza, sino en la experiencia de mis hijos ahora en la adultez. Miedo, pena, conmiseración, vergüenza. Adicciones ni hablar, y no estoy hablando exclusivamente de sustancias físicas, ¿no? Sino adicciones ya sea al celular o a salir todo el tiempo, o a hablar todo el tiempo, o a relaciones, las famosas relaciones tóxicas. Bueno, esa también es parte de las adicciones. El desarrollo lento de la voluntad, ¿no? Que es justamente una de las cuestiones más naturalizadas, estos adultos que no quieren crecer, entre comillas, que conocemos ahora, que vemos personas de 30, de 40 años que no asumen, no han desarrollado la responsabilidad y el deseo, por miedo a crecer en algunas cuestiones, y por otro lado, bueno, con las adicciones y con la fachada, también está relacionado con la experiencia que tengan en cuanto no solamente a las heridas, sino al procesamiento, y en cuanto al acompañamiento, por ejemplo, en el caso de la psicología, de personas, de profesionales que estén realmente, no sé si la palabra es entrenados, pero preparados para poder tocar el tema de los padres. A mí me tocó como maestra, por ejemplo, compartir la experiencia de un niño que tenía ataques de ira extremos, que se autoinfligía daño, se comía toda la piel de las uñas hasta casi no tener uñas, o sea, no solo la uña, toda la piel, le sangraban los dedos, golpeaba, pegaba, bueno, es por ahí como uno más de los casos que se conocen, porque ahora está bastante, si se quiere, no es la palabra natural, pero como que ya se conocen estas circunstancias, que por ley está reflejando la emoción de los padres, y en qué forma la psicóloga que lo acompañaba seguía insistiendo en la modificación de la conducta de manera recortada, aislada de la condición álmica de ambos padres. O sea, los padres asistían a la terapia como padres de, madre de, pero no por su lado haciéndose cargo de sus procesos. Por lo tanto, esta intervención en el proceso de psicoterapia, si no se llega hasta que lo vimos un poco con Alice Miller, si no se llega hasta la causa o hasta la relación de perdón, digamos, hasta estas relaciones de quienes son los creadores de las heridas, no se modifica. Y la ley, así como yo leí el caso de Linda en el video del domingo pasado, constantemente esta compulsión de repetir la historia, constantemente nos está trayendo la misma experiencia con otras formas para recordar esa emoción y para poder procesarla. Es una invitación, es una oportunidad. Por ejemplo, en mi caso, que la ley me trajo más trabajo, en realidad era una invitación de alguna forma a que yo me enojara por esto mismo que estaba deseando, ¿no? En vez de culpar a mi compañera porque no hizo y a mí me tocaba hacer más. Entonces, asumir que yo estaba interviniendo, que mi deseo tenía que ver con no sentir, que tenía la oportunidad de no sentir, pero al mismo tiempo también tenía la oportunidad de enojarme, de que saliera la ira que me provocaba esa circunstancia que yo estaba viviendo, tenía la oportunidad de
tantas veces lo dije en los vivos, no estoy pudiendo sentir la ira, de destapar esta circunstancia, de enojarme, patear, hacer un berrinche como los que hace Francesca y poder sacar de ahí, porque bueno, cuando hay enojo hay miedo y justamente era esa la lectura que tenía la oportunidad de hacer y que la ley estaba de alguna forma ofreciéndome también, contribuyendo siempre a asumir la responsabilidad sobre lo que siento, porque si hay algo que Dios quiere es que seas real. Y real implica sentir lo que estoy sintiendo, o sea, nunca el deseo de Dios es que salgas de la emoción, o sea, Dios no espera, y es que un poco ahora lo que iba a compartir, a un hijo ideal, a una hija ideal. Bien, entonces, por esto es que la relación de Dios es de alma a alma. Entonces, por lo tanto, estoy 24/7 siendo asistida por Dios, todo el tiempo. No es posible la soledad en cuanto a la experiencia, porque Dios no solo no abandona, sino que además, independientemente de la condición del alma, ofrece constantemente esta asistencia. Por ejemplo, ese es el ejemplo de la conciencia que siempre recordamos, que es esa, yo toco el corazón, que es esa antenita, ese wifi que tenemos directo para recibir la verdad de Dios sobre todos los asuntos en la tierra, independientemente de la condición álmica, y que basta con que yo esté sintiendo, conectada con lo que estoy sintiendo, por ejemplo, que esté en mi cuerpo en ese momento y que pueda reconocer e identificar esas emociones. O sea, de alguna forma, bueno, también beber mucha agua, para minimizar las influencias de los espíritus, para que yo pueda limpiar, si se quiere, esa conexión y poder identificar, o sea, si fluye o no fluye la verdad de Dios a través de esa antena, de esa conexión. Bueno, aparte de todas las leyes, o sea, todas las leyes, la ley de compensación, la ley de la atracción, que es la que regula el funcionamiento del universo completo, que es la mensajera de la verdad de Dios y que de alguna forma está por ahí más visibilizada, que se hizo famosa por El Secreto, pero que El Secreto lo que cuenta es el 1% de lo que implica la ley de la atracción. Bueno, por lo tanto, toda esta columna, ¿no? Desde las relaciones, de padre y madre e hijo, desde la perspectiva humana, termina en desarmonía con el amor y la verdad, por lo tanto, en pecado, y contribuye a la formación de las adicciones y que están intrínsecamente relacionadas con las expectativas. ¿Qué son las expectativas? Son falsas creencias tomadas como verdades. Entonces las expectativas, porque uno espera de alguna forma que suceda algo o que se dé algo constantemente y sobre todo con los hijos e hijas. Un poco Ana Paula hoy cuando hablábamos de una de sus heridas era esto, ¿no? De la necesidad que experimentaba Ana Paula de lograr la aprobación, de su papá porque iba a tener un título de determinada envergadura, como si eso realmente pudiera satisfacer las expectativas que los padres depositan y que a ella todavía le estaba generando esa voz en la cabeza una limitación, o sea, no podía disfrutar de su experiencia completamente, de su decisión, sin sentir que estaba desobedeciendo, sin sentir que estaba de alguna manera con culpa o que estaba haciendo algo malo al usar su libre albedrío, un regalo que Dios le dio, su verdadero Padre, le dio libre albedrío, le dio dentro del alma el deseo justamente que está directamente relacionado con la responsabilidad, porque si el deseo de Ana Paula era hacer otra cosa, no seguir a su deseo estaría implicándole un acto de desamor e incluso de irresponsabilidad. Fíjense qué distinto, ¿no? Ana Paula siente que su irresponsabilidad es no obedecer al Padre de la Tierra, ¿no?
al padre, entre comillas, que en este caso no conoce a Ana Paula, que Dios es su verdadero padre, recién ahora lo está experimentando. Ay, muy bueno eso que dice Ana Paula. Claro, Ana Paula, ahí está, gracias, 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 Ana Paula. Acá se ve la relación completa, claro. Así como yo recibo estas heridas, claro, de mis padres, y las distribuyo, si se quiere, a mis hijos, las distribuyo, no, sí, les doy a mis hijos también, las comparto, las extiendo, las hago extensivas, ahí está, en mis hijos. Entonces, de alguna forma, este miedo que ve Ana Paula es súper importante porque nos ayuda a comprender. Ana Paula en este momento está comprendiendo que no justifica, pero que sí, no justifica ningún tipo de violencia o decir tiene razón porque él fue así, sino que de alguna manera le permite comprender. Él no estudió y durante toda su experiencia este fue su, digamos, su miedo más grande, que está relacionado con su situación económica, su perspectiva de carencia. Ni siquiera ha estudiado lo que le gusta, porque le gusta mucho algo, pero como que ni siquiera se permitió eso, tampoco, pero sí proyectó, y en este caso era en Ana Paula, que era la menor de los 4, proyectó en Ana Paula la necesidad de satisfacer esta expectativa. Gustavo tuvo un papá que estudió y se formó e hizo carrera, pero tuvo una mamá que no estudió. Y de alguna forma también esto le representó a su mamá en algún momento una limitación en cuanto a la idea que tenemos nosotros de lo que es el progreso o de lo que es el desarrollo de una persona. Como que estudiar, entre comillas, es necesario para el desarrollo. Pero esto es porque desconocemos las leyes de Dios y desconfiamos totalmente del diseño. Entonces intervenimos y decidimos nosotros qué es lo que tiene que estudiar un niño o una niña desde la sala de 3 hasta los 25 o 30 y después seguir. Bueno, ya estoy en el límite de la hora. Yo sabía que hoy me iba a quedar corto y decidí hacerlo en 2 partes porque tenía más carteles para compartir. Bueno, lo último para cerrar era, bueno, de este lado, que es las leyes y principios de Dios son universales, que vamos a entrar en eso, en la idea de autoridad y de ley respecto de los padres en el próximo domingo. Son universales significa que no tienen, digamos que cubren, que es una estructura completa, con cohesión, que no tiene parcialidad, que está, que regula el funcionamiento de toda la creación completa. Bueno, ya vimos lo del alma a alma y que está en armonía con el amor y la verdad. Por lo tanto, es sumamente importante reconocer que digamos, el rol, la tarea de educar debe estar a cargo de la fuente más alta, de Dios, y en principio inclusive se disfruta, que es lo que estoy viviendo con Francesca en este momento, se disfruta mucho más. Ayer veníamos con Francesca después de una diferencia de criterio. Estábamos caminando hacia acá, veníamos de la plaza y bueno, Francesca se enoja y tenía que ponerse calzado, que era OJ, le llamamos acá, que es el calzado de goma con los deditos al aire, y no se los quería poner. Pero veníamos por una calle de tierra que tiene ripio, que si bien uno dice, bueno, es por ley de atracción, si le tiene que entrar un clavo le va a entrar, yo le pedí que se pusiera la OJ. Y bueno, ella dijo que no, y se plantó. Bueno, entonces, en un momento, cuando le digo, bueno, te vas a poner la J y vamos a caminar de esta forma, o sea, no te vas a poner la J, pero vamos a caminar de esta forma, entonces ella se enoja y le tira su muñeco a una cuneta. Francesca tira su muñeco a una cuneta y gritando, ¿no? En el medio de la ira tenía un muñequito en la mano.
Lucio se llama. Entonces, bueno, le dije, ¿qué vamos a hacer? O sea, como que en ese momento era necesario, nos vamos a quedar acá. Entonces ella, por supuesto que no era su objetivo quedarnos ahí, entonces bueno, nos vamos. Y no quería abandonar a Lucio, tampoco quería hacerse cargo de recogerlo de la zanja. Entonces, como todavía estamos experimentando y yo también todavía siento mucha fachada al momento de actuar, lo que sí pude darme cuenta era que ya no me importaba porque la gente, bueno, al pasar miraba, que es normal que eso suceda. Entonces ella terminó sacando yo el muñeco porque la verdad es que era un riesgo que Francesca se inclinara, era una cuneta, o sea, un zanjón con agua podrida. Termino yo sacando el muñeco, pero lo dejo afuera de la zanja y bueno, le digo, ahora te toca llevarlo. Entonces me dice, no, yo no lo voy a llevar. Bueno, ahí empezamos, habíamos llevado una patineta que tiene ella para desplazarse. Entonces ella elige agarrar, no elige. Le digo, bueno, puedes llevarlo a Lucio en la patineta, pero quería que yo lo lleve. Entonces le digo, no, yo no lo voy a llevar porque yo no lo tiré a la zanja. Por supuesto que todo esto le estoy contando así, como esto fue mucho más largo. ¿Y cómo experimentar? ¿A qué venía todo esto? A que asumir la responsabilidad de sus elecciones, que es lo que Francesca tenía, que ella eligió de alguna forma, aunque uno crea que, bueno, pero fue impulsivo, pero asumir la consecuencia de su decisión, en este caso, y Francesca, y elegir inclusive amorosamente, porque pese a que estaba muy enojada, ella no abandonó a su muñeco y lo trajo llorando y habremos caminado 5 cuadras llorando muy enojada, sumamente furiosa. Y ahí fue cuando ella me dijo, todo es tu culpa, todo es tu culpa, porque vos quisiste venir a la plaza, porque vos, y yo podía notar en ese caso cómo Francesca ya incorporó el concepto de culpa, cómo ella buscaba, proyectaba hacia afuera la ira, cómo ella el enojo, y de alguna forma no enojarme ni tratar de modificar la situación en ese momento. Hablamos después cuando ella decantó, incluso empezamos a mirar la luna que estaba muy iluminada, o sea, como que empezamos a caminar, lloró, caminando, lloró hasta que empezó a calmarse sola y después entramos en un diálogo natural. Hubo un espacio donde la acompañé pero no porque yo no sentí pena de Francesca, eso es importante que quería aclarar. En otro momento uno siente vergüenza por lo que los miran o siente pena del niño que está o lo justifica, dice, bueno, está cansado, o pobrecito, o ayúdale o hacele, bueno, no importa, no es nada, él ya pasó, y termina siendo por el otro. Y sin embargo, Francesca acarreó a su muñeco embarrado, lo bañó cuando vino, todavía le falta lavar la patineta, nos olvidamos, asumió la responsabilidad de cada una de las consecuencias que generó esa actitud. Hoy volvimos a hablar del enojo, volvimos a hablar de cómo expresarlo y de alguna forma de eso se trata este compartir, que para mí es un reseteo, porque no lo hice, no enseñé a ninguno de mis hijos a experimentar sus emociones. Al contrario, es un mar de proyecciones, como realmente es el mundo afuera. Y la idea de compartir esto está relacionada con eso, con esta invitación. Por más de que nos duela muchísimo reconocer de que no hemos sido amados, amadas y que no hemos amado, es justamente la oportunidad de partir de esa toma de conciencia para poder darnos cuenta y efectuar el cambio. Porque si no hay muerte, hay simplemente una transición, podemos empezar este proceso ahora y continuarlo en todas las esferas durante la progresión del alma, aprendiendo más lecciones de amor, basadas en el amor. Así que bueno, muchísimas gracias. Disfruté mucho y los invito a seguir en la segunda parte de este encuentro para tratar la autoridad desde la perspectiva de Dios y las leyes desde la perspectiva de Dios y la perspectiva humana. Ambos conceptos de autoridad y de ley que se manejan
en la maternidad y en la paternidad. Muchas gracias.